y quien lo otorga es la Secretaría de Desarrollo Social. A partir de unos años para acá ya es una condicionante que antes de que Hacienda les dé el permiso para ser donataria tienen que sacar el CLUNY. ¿Esto qué significa? Que cada año tengamos o no tengamos algún tipo de apoyo económico de cualquier instancia gubernamental, tenemos que entregar un informe a Sedesol relacionado con los ingresos y las actividades de la institución. Ya no hay vuelta para atrás. Antes únicamente se tramitaba si uno tenía alguna beca o algún tipo de apoyo gubernamental. Ahora es una condicionante para todas las organizaciones de la sociedad civil. Obligatoriamente tiene uno que estar refrendando el permiso ante Hacienda cada año. No son muy expeditos en dárselos rápidamente. A nosotros este año fue hasta el 18 de julio cuando nos lo volvieron a refrendar. Sin embargo, durante el año podemos seguir dando estos recibos que son deducibles de impuestos. Obligatoriamente presentamos una auditoría fiscal. Aquí hago mucho hincapié porque a nosotros nos ha buscado mucha gente diciendo quiero hacer una asociación civil donataria, pero cuando les dices tienes que pagar una auditoría fiscal que puede ser a veces muy cara, es cuando la gente se desanima. Entonces yo siempre les digo, si estás seguro que vas a tener suficientes donativos para pagar, entonces búscalo, si no. Y la otra que es opcional es una auditoría al Seguro Social. A diferencia de las grandes empresas, conocemos algunas de ellas que luego le deben mucho dinero al Seguro Social. El Seguro Social no está tan encima de ellos como de los pequeñitos. Entonces nosotros preferimos pasar y pagar la auditoría del Seguro Social cada año para evitar cualquier problema que pudiésemos tener. Y bueno, la ley del impuesto sobre la renta es una de las leyes en las que nos podemos regular y amparar también. ¿En qué sentido? Nuestra institución se ha mantenido totalmente fuera de toda actividad política. Nuestros museos han sido requeridos para actos políticos y siempre nos vamos a la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, artículo 4, donde dice que no se puede hacer proselitismo político so pena de perder la deducibilidad de impuestos. Eso para nosotros ha sido fundamental porque bueno, podemos seguir trabajando de manera totalmente independiente. Y bueno, tenemos también otras leyes que no me voy a detener en ellas, que es el fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, el Código Fiscal y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las que también podemos apoyarnos. Importante ha sido también, en nuestro caso, la pertenencia a instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Somos miembros de AMAPAC, del Comité Internacional de Archivos, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, del Comité Internacional de Patrimonio Industrial, que es TIC Internacional, de su correspondiente en México, del ICOMOS mexicano, que es el Comité Internacional de Monumentos y Sitios de UNESCO, y del Comité Internacional de Museos. Es importante pertenecer a estos porque tanto, bueno, la parte de la deducibilidad, las leyes y tener una presencia a nivel nacional e internacional a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Tuvimos un caso en que por alguna cuestión ahí Hacienda nos requería algunas cartas para demostrar que sí estábamos haciendo una actividad totalmente cultural. Nos pidieron 2 y les mandamos como 35 cartas de organismos e investigadores nacionales e internacionales y bueno, pues se les demostró que sí se estaba haciendo el trabajo. Desde que nos constituimos en Asociación Civil 1995, absolutamente todo el trabajo que hacemos, incluyendo la restauración de inmuebles, se hace en base a donativos. Nuestra donadora importante en cuanto a inmuebles, no en dinero porque su situación económica no es muy buena, es la compañía Real del Monte y Pachuca. A la fecha la institución es propietario de 4 inmuebles que vamos a ver ahorita y al final les mostraré la foto del quinto que está por firmarse. Por la forma legal en que estamos constituidos, los dueños de la empresa minera no pueden en ningún momento recuperar las propiedades o la maquinaria o los archivos. Todo lo que se haya donado no es recuperable por los dueños originales, por quien lo haya donado.
En un momento dado, si decidiesen desaparecer la asociación civil, todo tiene que ser entregado a una asociación con fines similares en el país. Ustedes pueden ver ahí, nuestros ingresos propios son entre el 25 y el 35% anual. El año pasado fue del 25%, otros años hemos tenido el 30%, y estos ingresos propios me refiero a las cuotas de recuperación por entrar a los museos, que son muy económicas, pero hemos tenido bastante demanda. La parte de archivos es totalmente gratuita, hemos tenido becas, siempre procuramos concursar por becas nacionales o internacionales, porque, bueno, estatales son muy bajas y no nos ayudarían demasiado a nosotros, y sí le quitamos la oportunidad a algún artista en el estado. En total somos 33 personas. Ustedes ya vieron el archivo que tenemos, un archivo de 2.700 metros lineales, y ahorita rápidamente les mostraré algunas imágenes de esta otra parte del trabajo que hace este grupo de 33 personas, entre los que estamos incluyendo también, y yo siempre digo, jardinería, limpieza y vigilancia de todos nuestros sitios. Bueno, estos son 4 de los museos que tenemos. El archivo histórico ha sido una pieza fundamental para nosotros, es la base, es el soporte de todos los proyectos de restauración y reutilización que hemos hecho. Tenemos el caso de documentos donde nos hablan y te dicen, tal casa tiene el cuarto fulanito, tiene tantos adobes con estas medidas y las vigas el tamaño. Entonces, todos esos son proyectos que nos han permitido ir avanzando, y dado que desafortunadamente el patrimonio industrial no había sido considerado por las autoridades de cultura, hemos ido avanzando, y entonces nunca hemos tenido problemas con el INAH, porque siempre sustentamos muy bien los proyectos, podemos dictaminar para el INAH en materia de patrimonio industrial. El primer museo se hizo en 1993 en el edificio que ya veíamos antes, que es la sede de los archivos históricos, y en el que se hizo un espacio para guardar la maquinaria y herramienta y equipo que se estaba pidiendo. Este museo fue reinaugurado el año pasado para conmemorar sus 20 años, y la museografía ha buscado mucho atender a los niños, que es un grupo importante de los que recibimos. Hacemos exposiciones temporales dentro de la institución. Justamente esta libertad que tenemos, ser una sociedad civil, nos permite hacer propuestas y proyectos que muchas veces son críticos también con la situación que está viviendo el país. En 1998 recibimos en donación la mina de Acosta. En estas imágenes ya estaba limpia y un poco presentable. Bueno, esta es ya la mina restaurada y trabajada. Es la mina que más visitantes recibe. ¿Por qué? Porque la gente puede entrar a un socavón. Ustedes pueden ver la imagen de abajo, recibimos grupos de niños especiales, gente en silla de ruedas, tiene muy buenas condiciones para poder dar estos servicios. En 1996 recibimos en donación lo que era el antiguo hospital de la compañía minera Real del Monte y Pachuca, en Real del Monte, antes que la mina que acabamos de ver. Lamentablemente tuvimos que darlo en comodato durante 3 años por algunas presiones que tuvimos por ese lado. Finalmente lo recuperamos, se restauró y se hizo este museo. Es un museo de sitio con la gran ventaja de que, al haber estado trabajando hasta 1983, conserva todo su equipo, bueno, parte, no todo, perdón, parte del equipo, pero lo que ustedes ven a lo largo del museo son equipo original y medicina de diferentes épocas. En el año 2008, esta mina, que es la catedral, bueno, para mí es la catedral de la industria en Real del Monte, es una mina de origen alemán. Estas son algunas de las imágenes que, como el estado de conservación o de deterioro, más bien, en que se encontraba en este momento. Algunas otras de estas máquinas que están al centro se quedaron porque ya eran consideradas de desecho,
los ingenieros de la empresa minera ya no les daban ni siquiera un precio como chatarra, y al momento de estar haciendo las labores de limpieza y restauración encontramos mucha maquinaria o muchas piezas, perdón, de la maquinaria en sus embalajes originales que nunca se habían abierto. Los abrimos y ustedes un día nos visitan, van a poder ver en funcionamiento varias de estas máquinas, porque la gran ventaja es que al tener dentro del equipo de trabajo mineros jubilados y un mecánico y un diseñador, entonces el diseñador ha diseñado las piezas que faltan, mandamos a hacerlas y los mineros y el mecánico las echan a andar. Entonces ustedes van a poder ver esto, y en la parte baja hay algunos de los documentos que se pudieron rescatar y se fueron a Pachuca, los archivos. Este es un poco ya cómo va quedando la mina, solo se intervino en los lugares donde era necesario. Con las becas del FONCA de Conaculta hemos realizado varios talleres para sensibilizar, ¿seguimos? Para sensibilizar a la población. Hemos hecho talleres con niños, con adultos, con jóvenes, en los 4 museos que tenemos, los vamos rolando. Son talleres totalmente gratuitos para quienes asisten, porque los podemos hacer gracias a estas becas. Hemos seleccionado a los mejores alumnos, hemos empezado a hacer un recorrido por la zona y se está haciendo un inventario pictórico del patrimonio industrial de todo el lugar. Esta es una exposición que se hizo en la ciudad de Pachuca, y cada uno de estos museos tiene sus propios catálogos. En este caso, bueno, fue publicado con el apoyo de FONCA Conaculta. Tenemos el catálogo de la mina de Acosta, el de la mina de Dificultad, y bueno, y algunas otras publicaciones que traemos aquí y que se van a quedar en la biblioteca de este centro. El trabajo que hemos visto, más todas las publicaciones, las hacemos este equipo, diseñamos y trabajamos ahí mismo. Y yo les comentaba que tenemos un 5.º proyecto. Ahorita ya, el lunes pasado, por eso no nos pudo acompañar el otro compañero, Marco Antonio Hernández, empezamos a hacer labores de limpieza en esta mina, y vamos a hacer de un lado un museo de sitio y de este otro lado. El proyecto es una escuela taller de artesanías y diseño para la población, bueno, en general para quien quiera ir, pero pensando específicamente en la población de Real del Monte, con la idea de que aprendan un oficio. Es un sitio que desgraciadamente ha sido declarado pueblo mágico. La gente de ICOMOS dice pueblo trágico, porque estas declaraciones, en lugar de ayudar, están afectando demasiado al patrimonio. Pero no se está viendo a la gente de la población, no se está buscando elevar el nivel ni cultural ni de preparación de la población. Guajiramente creemos que a través de esta escuela taller podrán aprender un oficio y seguir adelante. De hecho, el haber incluido en los museos a mineros jubilados, a madres, hijas de mineros, ha logrado que se empiece a elevar este nivel cultural. Todos los mineros han concluido ya la primaria, la secundaria, 2 jóvenes están dos de los más jóvenes están en la prepa, y 2 hijos de mineros están realizando ya la licenciatura en historia. Entonces, este es un poco el proyecto que surge a partir del rescate de los archivos históricos de una empresa, a partir de ese compromiso que se tiene con la historia y con la cultura, que los archivos no solo sirvan para los investigadores, para los historiadores, sino para la gente común y corriente, para la gente de la calle, que anda en la calle, en buen término. Araceli en la mañana mostraba algunas imágenes de los documentos de archivos y señaló que a raíz de la apertura de los museos, donde mostramos muchos documentos, la gente llega a buscar los expedientes de su familia. Otro de mis sueños guajiros es que algún día también los niños puedan llegar a consultar, que es una de mis grandes críticas, que le cerramos la puerta a los más jovencitos. A mí me admiró ver en los archivos franceses a los niños haciendo historias genealógicas. Entonces, bueno, es una de las ideas. Y finalmente,
El otro proyecto que hemos hecho y que hemos implementado es una propuesta de Ruta de la Plata por lo que era el antiguo distrito minero de Real del Monte y Pachuca, que actualmente comprende 6 municipios. Lo hemos estado promoviendo como una ruta de turismo cultural. El trasfondo es que queremos y pensamos que a través de esto podemos lograr que la gente revalore su cultura, que le empiece a respetar, a proteger y que conozcan lo que tienen. Hemos tenido experiencias muy interesantes, sobre todo con los niños que acuden a los talleres, y bueno, por lo menos 2 o 3 ya empiezan a hablar un poco de esto, y bueno, pues ya en Pachuca se habla del patrimonio heredado por la actividad cultural. Entonces, y todo esto, absolutamente todos son donativos, becas, gracias a ser una sociedad donataria. En alguna época en que sí se nos quiso expropiar un edificio, no se logró hacerlo gracias a la figura jurídica que tenemos y a la pertenencia a muchos organismos internacionales y nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante exposición. A continuación tenemos a Alejandra Gómez Morín Fuentes. A partir de 1995 trabaja en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín en la ordenación y descripción del archivo Manuel Gómez Morín. Desde 1999 hasta el día de hoy se ha hecho cargo de la dirección del Centro Cultural. Desde que inició su trabajo en el Centro Cultural se ve involucrado y especializado en el tema de archivos históricos, particularmente en el rescate, conservación y difusión del archivo Manuel Gómez Morín. Como miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, ha participado en la organización de diversos coloquios nacionales e internacionales, en la coordinación y edición de algunas publicaciones de dicha asociación. El tema que nos va a exponer es el comodato, una alternativa legal para archivos y bibliotecas privados, el caso del acervo Manuel Gómez Morín. Buenas tardes. Otra vez, aquí estoy. El caso del archivo, bueno, del acervo de Manuel Gómez Morín, su archivo y biblioteca, yo creo que presenta lo que muchos archivos privados y bibliotecas, que es el problema de los recursos económicos. Debido a esta situación, es necesario para aquellas personas y instituciones que resguardan bibliotecas y archivos privados que busquen opciones que les permitan poner accesibles al público los acervos que tan celosamente resguardan. En esta plática que me toca ahora participar, voy a hablarles de cómo la familia Gómez Morín optó por la figura del comodato para darle solución a la intención familiar de abrir los acervos al público. Algunas de las ideas que expreso aquí, de hecho, ya las abordó Cecilia Landerreche Gómez Morín, mi prima, en otro coloquio que presentamos que organizó la MAPAC también hace algunos años en San Miguel Regla, y que a sugerencia de Belén me dice retoma el tema porque finalmente el Centro Cultural ha evolucionado y la situación para nosotros ha ido cambiando. Por tanto, algunos de los temas, bueno, ya se retomaron y actualizo, digamos, la información. Cuando Manuel Gómez Morín murió hace 42 años, su biblioteca personal, que contaba con un número aproximado de 13.000 volúmenes, un poco más, y su archivo con casi 70 metros lineales de documentación, estaba establecido, de acuerdo a su testamento, que lo heredarían su esposa y sus hijos. Poco tiempo después, Lidia Torres, viuda de Gómez Morín, accedió a la petición del entonces postulante a doctor Enrique Krause para investigar en el archivo y la biblioteca de don Manuel. El resultado de esa investigación fue, por parte del doctor Krause, la publicación del libro Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana, y por parte de la familia Gómez Morín, un primer intento de ordenación del archivo y un inventario de la biblioteca. Más adelante, otros investigadores se presentaron con la familia para solicitar permisos similares. En ese momento, se les presentó a los herederos la disyuntiva que los encaminó a tener que decidir entre conservar esos acervos
y repartirlos en la familia o abrirlos al público. La familia optó por esta última opción. Y fue así como a finales de la década de los 70, el doctor Cayetano Reyes, por recomendación del doctor Krause, se encargó de iniciar el proceso técnico del archivo, dando como resultado en aquel entonces lo que él le llamó el catálogo del archivo Manuel Gómez Morín. Cuando murió doña Lidia en 1981, este acervo, o sea, el archivo, pasó a manos de su hijo Mauricio, quien lo conservó y trabajó durante los años siguientes. Por otro lado, también se inició el proceso para hacer un inventario de la biblioteca mientras se decidía qué se iba a hacer con ella. Si bien la figura de Gómez Morín en los años 80 no era del todo conocida y en ciertos ámbitos era incluso proscrita, para algunos miembros de la comunidad académica era valorada. Esto facilitó la decisión tomada por la familia de abrir públicamente los acervos para que pudieran ser consultados por los interesados en los temas relacionados al siglo XX mexicano. La motivación de conocerlos por parte de los académicos respondía a diversas razones. Una de ellas era el hecho de que estos acervos, particularmente el documental, conformaban la imagen de un México lejano a la historia oficial. Por su parte, la biblioteca presentaba una especie de holograma de la personalidad de Manuel Gómez Morín, quien había sido una figura angular para la construcción de México contemporáneo. Parecía importante entonces conservarlo como un todo, pues por sí mismo hablaba de una visión de lo que el país podía y debía ser y en los diferentes instrumentos que debería de utilizar para materializar estas ideas en instituciones económicas, sociales, educativas, culturales y políticas. Todo ello conservado dentro del archivo en memoranda, correspondencia, artículos y diversos trabajos. Asimismo, en la biblioteca se encuentra, entre su vasto catálogo, ejemplares de primeras ediciones y un gran número de ellas autografiadas por los autores. Estas dedicatorias representan por sí misma un testimonio importante de la profunda interrelación que existió entre Manuel Gómez Morín y personajes de la época provenientes de los más diversos ámbitos. Esta circunstancia inclinaba la balanza hacia la idea de transmitir esta herencia, pero ¿cómo respetar el propósito de Gómez Morín en su sucesión? Si se cedía totalmente a alguien el control de su archivo, existía la posibilidad de que desaparecieran ciertos documentos o de que se hiciera mal uso de ellos. Si se donaba a la biblioteca, no permanecería arrumbada en cajas como tantas otras en los sótanos de alguna institución. Habría alguna seguridad de que se mantuviera la colección completa y de que efectivamente se abriera al público. Ante estas interrogantes, el problema del archivo quedó resuelto, como ya lo mencioné anteriormente, al decidir la familia entregárselo a Mauricio Gómez Morín, quien como depositario legal del mismo asumió la responsabilidad de su desarrollo y difusión. En ese momento, el archivo se encontraba dividido entre lo que fue la casa de don Manuel y su despacho. Finalmente, Mauricio logró reunir todos los documentos que se encontraban dispersos y que conformaron entonces el archivo Manuel Gómez Morín. En un principio los resguardó en su domicilio particular, permitiendo el acceso a los investigadores interesados y quedaba entonces pendiente de resolver el caso de la biblioteca. En muchos momentos, la biblioteca ha sido la antesala para la consulta del archivo. Además, los acervos están íntima y jurídicamente ligados. La solución que encontraron los herederos para la biblioteca fue la creación de una asociación civil llamada Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Posteriormente, se decidió trasladarla a las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en la Ciudad de México, y por mutuo acuerdo entre las partes, fue a través de la firma de un contrato de comodato con el ITAM por medio de la asociación civil del propio instituto para abrir la biblioteca al público en el plantel de Río Hondo. Ahora bien, yo quisiera un poquito hablar de la figura del comodato en relación a la biblioteca, inicialmente a la biblioteca Gómez Morín. Esta figura del comodato
la figura jurídica cuya definición y tratamiento legal aparece en el Código Civil y se define es pues, un contrato en el que una de las partes, el comodante, en este caso el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa, que es, en este caso es la biblioteca, al comodatario, que es el ITAM, ¿no? Este convenio de comodato para la instalación y funcionamiento inicialmente de la Biblioteca Manuel Gómez Morín en el ITAM establecía primero que la sucesión de Manuel Gómez Morín se reservaba la propiedad de los libros, documentos y demás bienes que integran la biblioteca, e incluso estipulaba que en caso de que la biblioteca se diera en donación al ITAM, esta se conservaría en unidad y al alcance del público como Biblioteca Manuel Gómez Morín. Y su administración sería determinada en forma conjunta por el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, AC, y el ITAM. Además, el Código Civil vigente establece, en este caso, que el ITAM como comodante se ve legalmente impedido a conceder a un tercero el uso de la biblioteca, entregada en comodato sin permiso del Centro Cultural. De hecho, en el comodato firmado queda muy bien especificado que si el ITAM, por ejemplo, se convierte en una institución pública, el contrato se termina automáticamente y la biblioteca regresaría de nuevo a la familia. Digo, ese es un escenario prácticamente imposible, ¿no? Asimismo, la ley estipula que el ITAM, como comodatario, también adquiere el uso, pero no los frutos del uso de la biblioteca, y está obligado a poner toda diligencia en su conservación, y que si llegara, por ejemplo, a deteriorarse simplemente por el uso, digamos, esto, bueno, no es responsabilidad del ITAM. La ley establece que el ITAM está obligado a poner, como digo, toda diligencia en su conservación. Sin embargo, eso no especifica sobre los gastos de operación que pueden derivarse de este comodato. Y en este caso, pues se hizo con el fin explícito de dar un servicio a la comunidad, y esto obviamente para el Centro Cultural implica ciertos costos de operación. En el convenio que nosotros firmamos con el ITAM a través de la Asociación Civil, se estableció claramente cómo se iban a dividir los gastos de operación del centro. Y, digamos, se estableció de esta manera. Por un lado, el Centro Cultural crearía un fondo para solventar los costos directos de administración, clasificación y la mayor parte de los sueldos del personal. Por otro lado, el ITAM daría el local para instalar la biblioteca con mobiliario, equipo de cómputo, y asimismo absorbería los costos ordinarios de operación, luz, teléfono, etc., mantenimiento, etc. Y cubría con un pequeño donativo en especie parte de los sueldos del personal. Este tipo de cooperación por parte del ITAM no le da ningún derecho de propiedad sobre la biblioteca, pues según establece el mismo Código Civil, el ITAM no puede retener, cito el texto, como está el código, dice: el comodatario no puede retener el bien a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra cosa le deba al dueño. Los proyectos, fin de la cita, los proyectos y actividades que realizamos en el Centro Cultural se han ido manejando según las circunstancias de cada uno, y a través de ellos, bueno, se ha determinado la forma conjunta en la que participa el Centro Cultural y el ITAM. Por ejemplo, en algún momento existió un programa de asesoría jurídica gratuita dentro de la biblioteca. Incluso se estableció un espacio donde había una asesoría jurídica que tenía jóvenes abogados del ITAM, y digamos, fue un proyecto conjunto entre el ITAM y el Centro Cultural. Otro, por ejemplo, cuando se magnetizaron los ejemplares de la biblioteca para evitar el robo de los libros, pues eso se compartió equitativamente el gasto de la magnetización entre el ITAM y el Centro Cultural.
Hasta el día de hoy, por ejemplo, hemos contado con el apoyo de becarios que el ITAM otorga, digamos, 5 becarios ahora al Centro Cultural para trabajar en las labores de nosotros, que obviamente esos becarios son cubiertos 100% por el ITAM. Ahora bien, es importante señalar que bajo el régimen fiscal, al momento de la firma del contrato y conforme a la ley del impuesto sobre la renta, las asociaciones civiles como la nuestra, organizadas con fines culturales y que están abiertos al público y que somos donatarias autorizadas, por lo tanto, como decía Belén, las aportaciones que ha hecho al ITAM para las actividades del Centro Cultural se han podido contabilizar como donativos deducibles de impuestos, lo cual, claro, reporta ventajas para ambas instituciones. Otro punto importante en este tipo de convenios es la duración del comodato. El Código Civil también establece que si no se determina el uso del préstamo, el Centro Cultural en este caso podrá exigir la devolución cuando el centro lo decida, ¿no? También está expresado que el Centro Cultural podrá de la misma forma exigir la devolución de la biblioteca incluso antes que terminó el plazo del convenio. Este convenio que se firmó con el ITAM tenía originalmente una duración de 10 años, después de los cuales la biblioteca Manuel Gómez Morín podría pasar a otra institución. O la familia se la llevaría a su casa si eventualmente así lo decidiera. En el caso de la familia quisiera venderla, la opción de compra preferencial obviamente se estableció para el ITAM, o finalmente donarla. Después de los primeros 10 años y en vista de la satisfacción de las partes en el convenio tal y como se venía manejando, se ha renovado ya 2 veces con plazos de 10 años cada uno, con la única diferencia de que en caso de que terminase el contrato y de que la familia ya no quisiera que la biblioteca estuviera en el ITAM, solo podría irse a sus propias instalaciones y no a otra institución como se estipulaba anteriormente, o finalmente tendría que permanecer en el ITAM. Finalmente, en el año de 2004, el archivo Manuel Gómez Morín, que no estaba, digamos, inicialmente incluido en este contrato, que se encontraba, como les dije, en la casa de Mauricio, se integró a las instalaciones de la biblioteca en el ITAM. Dentro del código, o digo, dentro del contrato inicial que les leí, permítanme nada más hacer referencia. Bueno, es decir, en la sucesión se establecía, digamos, que la biblioteca incluía libros y documentos. Cuando, digamos, para poder llevar a cabo este proceso de integración del archivo, del archivo a la biblioteca, se tuvo que hacer una pequeña remodelación en el espacio que cuenta la biblioteca, y toda esa remodelación corrió por parte del ITAM. Para poder llevar a cabo este proceso se adaptó este espacio. Quedaba, como les decía yo, muy bien establecido en el contrato que la propiedad de los libros, documentos y demás bienes que integran la biblioteca era de los herederos, y la sucesión, por tanto, en la sucesión se consideró incluido el archivo. O sea, no había que modificar, digamos, el contrato inicial de comodato. Digamos, ya el ITAM ha contado desde hace 31 años que está el acervo de Manuel Gómez Morín, su biblioteca y su archivo en sus instalaciones, y ha podido ofrecer a la comunidad universitaria un lugar muy agradable para leer y estudiar. Además, el instituto ha contado con un espacio donde ha desarrollado diversas actividades propias del instituto. Para nosotros, como centro cultural, ha significado la posibilidad de que como institución podamos existir y logremos cumplir cabalmente con nuestra misión y objetivos. Esta ha sido una historia con una fórmula muy exitosa de existencia. Sin embargo,
En últimas fechas, la familia vuelve a cuestionarse el futuro del centro cultural. Si bien hemos contado desde el año de 1983 con el invaluable apoyo del ITAM, en lo que se refiere a su funcionamiento y operación, el centro cultural todavía debe hacerse responsable de gran parte de la carga económica del mismo. El fondo inicial con que se constituyó hace 31 años se agotó hace un tiempo y a partir de ese momento hemos tenido que contar con ingresos que provienen de donativos. Pero, sin embargo, estamos seguros que cualquiera que sea el resultado, ya vamos nuevamente a renovar el contrato de comodato, cualquiera que sea el resultado de este se estará encaminado a la continuación o mejoramiento de este acuerdo. Como se ha demostrado a lo largo de la plática, la figura jurídica del comodato como una alternativa legal para archivos y bibliotecas privados resulta ser una figura noble que otorga amplias posibilidades de mantener y de conservar la memoria de vida que guardan los archivos y las bibliotecas particulares. En nuestro caso, contra la generosidad de una institución como el ITAM, con la generosidad de una institución como el ITAM, nos ha permitido continuar trabajando y contribuyendo al conocimiento de la historia del siglo XX mexicano a través del legado de Manuel Gómez Morín. Muchas gracias. Para finalizar la mesa tenemos a David Sergio Plasencia Canín, el licenciado en Historia en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán de la UNAM, en maestría en Economía Financiera en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán de la UNAM. Ha impartido conferencias, tiene artículos sobre historia económica de México, archivos, historia de los estudios en México, profesor de la materia de Sistemas para el Manejo de Información Documental en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, así como profesor de Historia Económica en la maestría de Economía de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón de la UNAM. Él nos va a hablar sobre la normatividad archivística y el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México. Buenas tardes. El tema que yo voy a hablar hoy es la normatividad archivística y el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México. Para esto, lo primero que tenemos que mencionar son varios elementos. El primero es que esta mesa lo que estaba planteando es la Ley General de Archivos e Instituciones Privadas. Dentro de ese marco se va a dividir en varias partes de mi exposición. La primera, un recuento de lo que es el Centro de Documentación, porque también la MAPAC está celebrando 25 años y nosotros en enero estaremos celebrando nuestros 25 años de haberse instaurado el centro, aunque no en forma oficial. Y al final haremos pequeñas perspectivas de qué es lo que esperamos precisamente de la ley. En esta parte de la ley que tiene que ver sobre archivos privados, lo que vamos a hacer es un análisis en qué manera nos está afectando o en qué manera nos afecta, y es un pequeño recuento. Bueno, el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México resguarda, custodia y difunde la cultura de la comunidad judía en México. Está formado por colecciones que datan del siglo XVI hasta el siglo XX. Tiene una biblioteca en la cual destaca el Fondo del Libro Hebreo Antiguo, el Fondo México, obras de la literatura universal traducidas al yiddish y al hebreo, una hemeroteca con los primeros periódicos editados en yiddish en el país, un archivo que contiene los acervos de las diversas instituciones del sector ashkenazí, entre las que destaca el Comité Central Israelita de México, que se convirtió en la organización representativa de la comunidad ante el gobierno mexicano, y la Cámara de Comercio. Un archivo gráfico con 13.000 fotografías de los 100 años que lleva de formada la comunidad, y un archivo de historia oral que comprende más de 200 entrevistas a inmigrantes, intelectuales, líderes comunitarios, etc. Cada organización fue consciente de conservar sus archivos, documentos y sobre todo sus bibliotecas, a pesar de que se consideró la idea de formar un centro de documentación desde la década de los años 50. Este no se fundó sino hasta fines del siglo XX, en 1993, a raíz de la publicación de los 7 libros que conforman Generaciones Judías en México, la Keilah Ashkenazi, 1922-1992. Ese día se tomó la decisión de crear un centro de documentación e investigación de la Comunidad Ashkenazi de México. Para esto tengo que comentarles cómo es que arranca el proyecto en 1989, cuando la doctora Alicia Hoffman de Bacal le presenta a la directiva de la Keilah Ashkenazi un proyecto para elaborar un libro conmemorativo del 70 aniversario del sector Ashkenazi en México. Al principio no encontramos otros documentos, pues en realidad la mayor parte estaban en las bodegas, y
y lo que teníamos era una biblioteca que se había caído, pero una biblioteca no nos servía para realizar la historia de estos 70 años en la institución. Obviamente se encontraron estos y fue tal la cantidad de información que encontramos que en lugar de hacer un libro se convirtió en 7 libros. 7 libros de la colección Generaciones Judías en México. Y precisamente el 21 de octubre de 1993, en el cual se presentó la colección, ese día formalmente se funda el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México. Tenemos una serie de distinciones. Yo quisiera mencionar que en 1998 se distinguió el centro con la Mención Nacional al Mérito Archivístico en la categoría de rescate de archivos particulares por el Archivo General de la Nación. Ello implicaba el reconocimiento de la importancia que tiene para el país el archivo de una de las minorías que se ha integrado a México y que conserva parte de su historia. Ese es un aspecto importantísimo. La comunidad judía es parte de México, por eso es la Comunidad Judía de México. Realmente, si nosotros contemplamos que la mayor parte de la migración llega en 1920, la mayor parte de la comunidad son mexicanos, hijos de padres mexicanos por nacimiento. En el año 2000, CONACYT nos reconoció como Centro de Investigación Superior debido a que se cuenta con diferentes líneas de investigación, entre las que destacan Inquisición, Demografía, Economía, Educación, Género, Prensa e Historias Personales. Se realizan libros y la serie de cuadernos de investigación. Por ello, CONACYT nos otorgó financiamiento para la realización del libro del Convenio Ilusorio Refugiados Polacos de Guerra, México, 1943-1947. Entre los años 2008 y 2009 obtuvimos los reconocimientos Memoria del Mundo a nivel nacional, regional e internacional. Es importante mencionar que estos fueron entregados a todos los acervos del Centro de Documentación. Con ellos se estipula que los documentos que resguardamos son únicos e irrepetibles, pues tenemos libros que datan de 1568. Asimismo, la cantidad de idiomas contenidos en nuestros acervos, entre los cuales destacan, por supuesto, yiddish, hebreo y arameo. La parte de los archivos no la voy a pormenorizar por el espacio de tiempo. Lo que sí es importante mencionar es que estamos trabajando en la catalogación y para ello ayer se nos presentó en Logicat lo que es Logitop 15 y en él precisamente estamos haciendo una base relacional que nos permite precisamente integrar las diferentes bases de datos, como en su primer momento se llamó Memorias del Mundo, en el cual se integraron las primeras bases que nosotros teníamos. Una base que trabajamos hace mucho tiempo del Comité Central, en el cual nosotros tenemos pormenorizado asunto por asunto de esas actas y que nos permite encontrar por nombre de persona, por acontecimiento histórico, etc. Asimismo, a últimas fechas, al principio Logicat solamente estaba en funcionamiento para bibliotecas. Ahora es importante mencionar que acaban de crear la plataforma para archivos y precisamente este es Logitop 15 y por lo tanto nosotros estamos entregando ahora nuestros catálogos de los diferentes acervos, como es el Comité Central Israelita de México, la Kehillah Ashkenazí, la Cámara Israelita de Industria y Comercio, etc. Esto a lo que lleva es a la intención de poder ser consultados a nivel internacional. Incluso ahorita nosotros empezamos un proceso muy interesante porque se empezaron ya a digitalizar estos documentos con la intención de lo que se ha venido mencionando, de que no solamente puedan en el exterior observar nuestros catálogos, sino que puedan tener los documentos. Obviamente para la comunidad eso es importantísimo, porque si nosotros tomamos en cuenta que la comunidad, al ser expulsada, se tuvo que dispersar por todas partes del mundo, pues en realidad nuestros documentos son importantes en diferentes partes de este. Bueno, pasaremos ahora al otro asunto que nos interesaba, que es la normatividad de archivos privados. El interés por los archivos privados y su conservación se inició a finales del siglo XIX en los países más industrializados como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. En un principio, este interés estuvo ligado a los archivos industriales y de empresarios. Muchas de las grandes firmas se dieron a la tarea de poner en valor sus archivos con el objetivo de recuperar su memoria. El 2 de octubre de 1920 se expidió un reglamento en el Diario Oficial en el que se estipulaba que el Archivo General de la Nación debía recolectar, clasificar, conservar y difundir diversos tipos de documentos.
Cuando habla de las publicaciones periódicas, se hace ya alusión a los particulares impresas en el país, y nosotros en ese caso tenemos ya publicaciones de ese periodo. Precisamente entre las primeras publicaciones periódicas que se realizan se encuentra de Red, que inicia en 1929. Las disposiciones de 1944 especificaban que el traslado de documentos de archivos administrativos a archivos históricos debía hacerse en un plazo no menor de 20 años ni mayor de 60 a partir de la declaración de conclusión del expediente. Aquí también hay que mencionar que aunque nosotros somos un archivo privado, pues sí tratamos de seguir la normatividad que se establece para archivos públicos, pues es realmente lo que está más cercano. Y en ese sentido, el Centro de Documentación cumple con los parámetros, pues conserva documentos de las décadas de 1980 y 1990. El 16 de diciembre de 1970, la Secretaría de Educación Pública promueve la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, en la cual se determinan bienes de valor cultural los siguientes: los monumentos, muebles e inmuebles arqueológicos, históricos y artísticos, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones científicas y técnicas, las piezas etológicas, antropológicas y paleontológicas, los museos y colecciones de armas, los archivos oficiales, los archivos musicales, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro tipo de interés para la cultura que contenga imágenes o sonidos. El CEDICA cuenta con documentos en diferentes soportes que son patrimonio cultural de la nación, como manuscritos, libros, documentos, publicaciones periódicas, archivo musical, fonograbaciones, películas y archivos fotográficos. En las disposiciones de los estudios del año de 1978, la cobertura del sistema se extendió al sector privado en la medida en que el sector posea documentos que se consideren evidencia importante sobre la historia nacional. En este sentido, México es un país multicultural y pluriétnico, por lo cual nuestros acervos guardan documentos importantes para la reconstrucción de nuestra historia nacional. La otra ley importante, realmente nosotros vimos prácticamente 80 años, vimos que hay muy pocas disposiciones al respecto de los archivos privados. Realmente la mayor enumeración viene en la Ley Federal de Archivos, que es la cual vamos a abordar. En esta ley se habla de archivos privados de relevancia histórica. En el artículo primero se habla de fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica y cultural. El Centro de Documentación ha cumplido con este artículo, pues brinda servicio al público y desarrolla una serie de trabajos que permiten la difusión de su información. En el artículo 4, apartado 15, se mencionan los archivos privados como integrantes del Consejo Nacional de Archivos. En este aspecto, la representatividad la tiene la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, de la cual somos parte. En el artículo 23 se menciona que los archivos o documentos en poder de los particulares y de las entidades públicas podrán ser recibidas en comodato por el Archivo General de la Nación. Agrega que en los casos posteriores a la estabilización, que el Archivo General de la Nación compruebe que los archivos privados de interés público y sus documentos se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, estos podrán ser objeto de expropiación mediante dictamen emitido por el Archivo General de la Nación, previa opinión técnica del Consejo Académico Asesor en los términos de la legislación aplicable. Sé que este punto causa temor a los miembros de la asociación, pero debemos de tomar en cuenta varias cosas. Uno, que se han perdido archivos que eran importantes para la historia nacional. Dos, que solamente se habla de expropiación en aquellos archivos que están en riesgo de perderse, y para ello tiene que existir un dictamen del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación. Incluso algo mencionaba en la mañana el maestro Cerruti, y eso es que también el Archivo General de la Nación realmente no tiene ni espacios ni recursos para poder expropiar los archivos privados. En el artículo 35, apartado 3, se habla de promover la interrelación de los archivos públicos y privados para el intercambio y la integración sistémica de las actividades de archivo. En este sentido, el CEDICA ha participado en algunos proyectos con el Archivo General de la Nación, destacando el estudio histórico-demográfico de la Comunidad Judía de México, y me parece pertinente seguir solicitando su apoyo, pues nos puede brindar asesoría y difusión. En el artículo 36, apartado 10, entre las atribuciones del Consejo Nacional de Archivos se encuentran las de recomendar medidas para la investigación en archivos públicos y privados.
El CEDICA en general brinda acceso a todo el público, únicamente con traer una carta de la institución a la que pertenece el investigador y el proyecto de investigación a realizar. Asimismo, estamos avanzando, como dije hace rato, con el programa Logidor 15, que nos permitirá que nuestras bases de datos relacional faciliten la consulta de los investigadores. En el artículo 39 se establece que el Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración, coordinación y articulación permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados y los del sector social, para la gestión, preservación y acceso a la información documental. Con base en las mejores prácticas internacionales, el CEDICA está registrado en el Sistema Nacional de Archivos. Este punto me parece relevante, pues por un lado, es importante establecer prácticas archivísticas que nos permitan preservar, organizar y difundir nuestros acervos. Y por otro lado, para nosotros es primordial ser consultados en el exterior, pues la comunidad judía se ha dispersado por todo el mundo, como he mencionado. En el artículo 40 se especifica que los archivos privados de interés nacional deben seguir las directrices del Archivo General de la Nación, lo cual es muy conveniente, pues cuenta con especialistas de las diferentes ramas de la archivística y ellos nos pueden ayudar en el trabajo de organización documental. Incluso entre mis propuestas voy a poner una serie de elementos que aparecen en la ley federal y que creo que también deberían de ser seguidas por los archivos privados. En el artículo 49 especifica que el Registro Nacional de Archivos Históricos es un instrumento catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país, resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal y de manera potestativa de otros archivos públicos y privados. El registro integrará los datos sobre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados Patrimonio Documental de la Nación. Al respecto, el CEDICA ha recibido el registro Memoria del Mundo, que mencionamos, a nivel nacional, regional e internacional, lo que nos avala como un archivo privado de interés público. Ello nos lleva a recordar que México es un país multicultural y pluriétnico, que nuestros acervos son parte de una de las minorías que habita en nuestro país y por lo tanto parte de la historia nacional. En el mismo artículo 49 se especifica que los archivos privados que sean beneficiados con fondos federales deberán registrarse en el Registro Nacional de Archivos Históricos y sujetarse a las recomendaciones emitidas por el Archivo General de la Nación. Nosotros obviamente no contamos con este apoyo, pero sí es importante saber que en algunas condiciones un archivo privado podría obtener fondos públicos. Claro, aquí el problema es que no se especifica cómo es que nosotros podríamos acceder a él. En el artículo 51, los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriben en el Registro Nacional de Archivos Históricos contarán con asistencia técnica por parte del Archivo General de la Nación y se estimulará su organización, conservación, difusión y consulta. Para cualquiera de nuestras instituciones siempre será pertinente contar con la asesoría del Archivo General de la Nación, pues cuenta con reconocidos especialistas. Desde mi perspectiva, la Ley Federal de Archivos ha sido positiva para los archivos privados, pues como vimos en este recorrido histórico, es en esta ley en la que mayor énfasis se ha hecho nuestra importancia para el rescate de la historia del país. Perspectivas. Yo espero que la Ley General de Archivos se retome los aspectos positivos enumerados en la Ley Federal de Archivos. Otro elemento importante que hay que mencionar es que la cultura no es muy apreciada en este país, por lo tanto la mayor parte de los archivos sufrimos para obtener recursos. La situación se agravó porque la nueva reforma fiscal ha disminuido los porcentajes de dinero utilizado para donativos deducibles. Entonces, la Ley General de Archivos podría ayudar a nuestras instituciones a implementar mecanismos que permitan poder obtener mayores donativos, pues como precisamente mencionaba hace rato esta Belén, ninguna institución archivística es autosustentable. También creo que, como mencioné hace rato, los archivos privados de interés público deberían utilizar la normativa de archivos públicos. Entre ellos deberían de conformar su unidad de archivo de concentración, pues la mayor parte de los administradores tienen muy poca conciencia histórica y generalmente se dan a la tarea de destruir todo tipo de documento que consideran que ya no les será de utilidad. Este es uno de los elementos que se deberán cambiar. Por ello se contempla una normatividad similar a la de los archivos públicos, para lo cual será de vital importancia establecer catálogos de disposición documental. Para ello deberán de realizar sus transferencias primarias y secundarias de acuerdo a la normatividad establecida y en las fechas determinadas. El expurgo de depuración solamente se podrá realizar de acuerdo al catálogo de disposición documental. Tendrán que realizar sus cuadros de clasificación. Esta herramienta es muy útil, pues
nos permite que nos apoyen los alumnos de servicio social. Establecerán un comité de valoración documental integrado por especialistas de diversas profesiones como archivistas, historiadores, abogados, administradores, contadores y cualquier otra que esté relacionado con la competencia de la institución o el archivo que estamos manejando. Es importante también que se utilice la norma internacional general de descripción archivística, pues ello permite tener guías más eficientes y contar con datos de uso común a nivel internacional. En conclusiones, la Ley Federal de Archivos ha dado un paso importante al tomar en cuenta los archivos privados de interés público, pero la Ley General de Archivos deberá contemplar nuevas normas que permitan proteger el patrimonio histórico nacional. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Podemos pasar ahora a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pregunta es para el licenciado Freddy Camil. Si ya hay, bueno, ya tienen la ley federal, ya tienen el reglamento de la ley federal de archivos. Sí, claro, la ley federal de archivos se publicó el 23 de enero de 2012, el reglamento hace unos meses, el 13 de mayo. No es para mí, es algo para el licenciado. Yo tengo una duda. Si la ley tiene que ser aprobada en febrero del próximo año y el proyecto de ley aún no está listo y se nos debe dar a conocer, bueno, de entrada a sujetos obligados y comentaba que a la sociedad también. Tenemos el tiempo encima. ¿Les va a dar tiempo de realmente de presentarnos? O sea, me preocupa porque sé, y bueno, esto lo hemos visto a nivel del Consejo Nacional de Archivos, que en febrero tiene que ser publicada. Y estamos empezando noviembre. Y prácticamente diciembre se desaparece medio mundo. O sea, han estado habiendo foros, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuándo nos la van a presentar? El proyecto. Perdón. Sí, como les comentaba, precisamente la atribución para iniciar leyes está en el Ejecutivo, pero la obligación de expedir esa legislación es del Congreso de la Unión. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y del Archivo General de la Nación, trabaja en la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley que será sometida a discusión del Congreso de la Unión. Como les comentaba, no es el camino idéntico de un diputado o de un senador para presentar una ley que del camino que sigue el Ejecutivo Federal. Nuestro lineamiento que contempla ese procedimiento precisamente implica una serie de etapas de consultas en las unidades jurídicas, como les comentaba, de opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la opinión de la COFEMER, de pasar por Consejería Jurídica, incluso cuando se someta a consideración de la Consejería Jurídica, deberá presentarse precisamente para difusión, según el artículo 10 de la Ley de Transparencia, el proyecto. En ese momento es cuando el proyecto de iniciativa del Ejecutivo Federal será público y discutible en cualquier forma. Antes no puede ser así. ¿Por qué? Como les comentaba, el Ejecutivo Federal no se rige por las mismas reglas que un diputado, que un senador en la elaboración de los proyectos de iniciativa. No podría yo dar una fecha cierta. Como el transitorio precisamente de esta reforma constitucional que se publicó el 7 de febrero sí le exige, digámoslo así, al Congreso que expida las leyes generales en un término de un año. Muy bien, pero ¿qué problema encontraremos aquí? Son leyes imperfectas, es decir, que no tienen sanción. Si no lo expide en un año, el Congreso de la Unión no tendría ninguna sanción. ¿Alguna otra pregunta?
es decir, en este febrero, como dice Belén, probablemente no va a estar esto, o si es que estuviera sería para iniciar la discusión, entonces, cuando ya podamos leer ese texto eventualmente. Así es. Como les digo, una fecha que tenga el Ejecutivo no podría comprometerla, sería incluso irresponsable de mi parte. Buenas noches. Licenciado Leave, en la mañana dejaba muy en claro el ingeniero Cardoso, también de la institución en donde usted presta sus servicios, sin decirlo de manera expresa, pero me queda muy claro que hay aquí elementos de soberanía nacional. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y si no, bueno, pues todo el ingeniero Cardoso exageró en sus aseveraciones, que no lo creo. Entonces, me parece que esta ley es de suma importancia. Nadie cuestiona que los temas de educación, de telecomunicaciones, la reforma energética son importantes, pero a mí me parece que la soberanía nacional tiene una relevancia muy significativa que quizás no ha sido suficientemente dimensionada para la elaboración de este ordenamiento legal tan importante. Como usted puede ver, hay legítima inquietud por este sector. Yo soy un académico, recuerda, soy investigador de la UNAM. Un legítimo, muy legítimo interés para tratar de saber hacia dónde se va a dirigir todo esto. Los tiempos aciagos que están ahorita permeando en el país, pues la verdad es que también enrarecen un poco la situación, hay que decirlo. El presidente tendrá que acortar su gira, que pretendía hacer a Asia y Australia, etc. Entonces, la situación es complicada, pero sí habrá que tomar con mucha responsabilidad esta elaboración del proyecto y que los legisladores también asuman con entereza, porque me parece que una buena ley general de archivos es una asignatura pendiente, no de años sino de siglos, ¿correcto? Me parece un poco extraño que de repente sí exista memoria en los políticos, y lo digo, 200 años de la Constitución de Apatzingán, en 2017, 100 años de nuestra Constitución del 5 de febrero de 1817. Parece que solo en cuestiones muy específicas se tiene memoria en la política mexicana, pero habrá que ver que no todo estriba en solo ciertos documentos. Yo le voy a decir, llevo 2 días aquí escuchando las exposiciones de pues todas estas personas que ve usted aquí, y verdaderamente no puedo ni siquiera tener un calificativo de la importancia del trabajo que ellos desarrollan. Ellos no tienen por qué saber de leyes, porque su pasión es otra. Entonces yo le pido, y mañana lo voy a refrendar en mi exposición, a la doctora Mercedes Vega, que tome en consideración estas legítimas inquietudes de todas estas personas que representan intereses legítimos y públicos, para que sean tomadas en cuenta y que no sea una ley más, que sea una ley bien hecha. Usted hablaba, pues evidentemente, de que se cumple y demás, pero bueno, que sea una ley que realmente corresponda a las necesidades. Y fíjese que nada más me referí a un solo rubro. Lo puedo hacer y mañana lo voy a hacer con mayor extensión. Soberanía nacional. Yo creo que usted algo le dice, y como miembro de la Secretaría de Gobernación, creo que algo tiene que ver la soberanía nacional. Gracias. Por supuesto que se atienden estas consideraciones. Incluso el objeto de los foros regionales de consulta que está organizando el Archivo General de la Nación es recopilar información de aquellas personas que muchas veces no tienen voz en la elaboración de una ley para presentar sus propuestas que son llevadas a las mesas de discusión y que incluso en su oportunidad serán debatidas. Algo también que no escapa es precisamente el respeto a los derechos humanos. Es el derecho humano de acceso a la información. Ese derecho consagrado en el artículo 6 tampoco puede quedar ahí. Es lo que comentábamos, están de la mano ambas legislaciones. No se puede garantizar el respeto al derecho humano al acceso a la información sin una eficaz ley general de archivos.
son temas que están precisamente en la agenda. El tema que usted bien comenta, soberanía nacional, el respeto a la división de poderes, son temas que requieren incluso un estudio constitucional. Sabemos, hablaba yo del decálogo fáctico, hay uno de los temas que vienen ahí, y es que la ley no es, cuando se emite, no queda acabada, digamos. Existen otros modos de revisar la constitucionalidad de la legislación. Poder Judicial de la Federación, ahí lo tenemos y va a estar presente en la revisión de esta ley. Es decir, no se va a agotar con la emisión de la ley, digamos que el estudio de este tema, y le aseguro que se está buscando garantizar este respeto a los derechos, a la soberanía nacional, derechos humanos, división de poderes, etc. Gracias. Okay. Creo que por consideración del tiempo podemos dejarlo ahí. Si alguien tiene alguna inquietud, yo creo que podrían hablar con los ponentes. Yo creo que tanto los ponentes como el público asistente se merecen un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al fin de una larga jornada de 2 días de experiencias muy gratificantes. Felicidades a todos por su empeño, por su trabajo y dedicación en cada uno de sus proyectos. Mañana continuaremos y daremos final al Congreso con la clausura y hablando sobre este tema tan apasionante de la Ley General de Archivos. Por lo pronto, sé que hay algunos de esta sala que se quedaron con las ganas de conocer la casa. Los vamos a invitar, los que no tuvieron esa oportunidad, vamos a darles un recorrido para que conozcan los sitios históricos, y los demás, bueno, pues ya debe de estar ahí el transporte que los lleve de regreso al hotel. Muchas gracias, buenas noches y que descansen.